¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita. A ver, dice lo siguiente. Los bloques mostrados parten del reposo. Determine el trabajo neto sobre cada bloque los primeros 5 segundos de su movimiento. Las masas de los bloques A y B son 4 y 6 kilogramos respectivamente y tenemos los coeficientes de rozamiento cinético y estático. Aquí el detalle está en que me dice el trabajo, debo calcular, ¿no?, el trabajo neto, pero no me da la distancia que van a recorrer, sino que lo que me da como dato es el tiempo. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma debemos relacionar el tiempo con la distancia y de repente con la aceleración. Básicamente aplicar cinemática. Ya, entonces recordemos. Para calcular el trabajo de una fuerza, bueno, el trabajo neto es la suma de trabajos, ¿cierto? Suma de todos los trabajos, de todas las fuerzas. Ya, el trabajo de una fuerza se calcula como fuerza, distancia, coseno. Para calcular el trabajo debo conocer la fuerza, la distancia y el ángulo que está por acá. Entonces, ese va a ser mi objetivo, hallar todas las fuerzas y la distancia que van a recorrer, ¿correcto? Muy bien, entonces con eso vamos a comenzar el problemita ya teniendo en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Primero vamos a hallar todas las fuerzas. Ya, a ver, hagamos el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques y veamos las fuerzas involucradas y también veamos cómo lo podemos hallar. Por un lado, aquí tenemos el bloquecito A, que es el que está aquí. Tiene peso, tiene masa, por lo tanto tiene peso. Su masa es 4 kilogramos, su peso entonces es 4G, ¿de acuerdo? Además de eso, por aquí aparece una fuercita llamada tensión, porque recuerda que el bloque A está por aquí sostenido por la cuerdita por este lado, ¿no? Ya está, diagrama de cuerpo libre del bloque A. Vamos ahora con el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Por un lado está su peso también, pero en este caso su peso recuerda que es diferente, ¿no? Porque su masa es diferente. 6G es su peso. Además de eso, también está la tensión, o sea, por aquí está la cuerdita. La cuerdita siempre jala, recuerda, no te vayas a olvidar eso. A las cuerditas siempre están jalando del bloquecito. Otra cosita más que podemos observar es la fuerza normal. Claro, porque en este caso el bloquecito B está en contacto con esta superficie, ¿cierto? Acá no, él no está en contacto con ninguna superficie, por eso no hay fuerza normal sobre él. Pero sobre el bloque B sí, la fuerza normal aparece por acá. Ahí está la fuerza normal sobre el bloque B. En realidad recuerda que la fuerza normal está acá. Lo coloco arriba para que sea un poco más fácil de visualizar lo que haremos luego. ¿De acuerdo? Ya está. Pero, hay fricción. Y si hay fricción, hay fuerza de fricción. Y si hay fuerza de fricción, debemos recordar que la fuerza de fricción siempre se opone al deslizamiento. Ahora te preguntarás de repente, ¿no? La fuerza de fricción está acá en el plano inclinado, ya. ¿Hacia arriba? ¿Por qué? ¿Hacia abajo? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Hacia dónde está la fuerza de fricción? Para responder a esa pregunta, lo que tenemos que averiguar es hacia dónde va a deslizar este bloque de acá. Si este bloque desliza hacia arriba, la fuerza de fricción actuaría hacia abajo. Si este bloque desliza hacia abajo, la fuerza de fricción actuaría hacia arriba, en el plano inclinado, siempre en oposición al deslizamiento. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Este bloquecito desliza hacia arriba o hacia abajo? O veámoslo de otra forma, este bloquecito se mueve hacia arriba o hacia abajo, porque al final de cuentas, como ellos dos están conectados por este cable, significa entonces que los dos presentan el mismo movimiento, justamente por el cablecito que los está uniendo. Ya, al toque yo me doy cuenta que él tiene que bajar sí o sí, y él tiene que bajar en el plano inclinado sí o sí. Porque para que él pueda subir, pueda acelerar hacia arriba, tendría que haber algún tipo de fuerza que lo lleve hacia arriba. Y en este caso no hay ninguna fuerza que lo lleve hacia arriba. Básicamente todas las fuerzas están apuntando hacia abajo. Esta hacia abajo, el de una componente hacia abajo. Por lo tanto, esto va a ir descendiendo. Lo cual ocurría en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Si colocamos en un plano inclinado un bloque y otro bloque por acá y lo soltamos, este bloque empieza a bajar y este bloque empieza a bajar, ¿cierto? Eso pasa justamente porque no hay ninguna fuerza que lo mueva hacia arriba. Y como ambos parten del reposo, en la misma dirección que aceleran, en la misma dirección se van a mover.
Y como te comenté, ambos tienen la misma aceleración por la cuerdita, porque ambos se mueven igualito, dado que los une directamente una cuerdita. Ya está. Ambos tienen la misma aceleración, él deslizaría hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de fricción aparece hacia arriba. Ahí tenías la fricción cinética, ¿correcto? Una vez que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre hecho, vamos a aplicar suma de fuerzas, pero para eso coloquemos un sistema de referencia para trabajar más cómodo. En este caso, él acelera hacia abajo, voy a colocar un sistema de referencia en el mismo sentido que la aceleración. O sea, en este caso el eje Y lo voy a colocar hacia abajo y el eje X de manera horizontal. Así voy a analizar la dinámica de este bloque. Este bloque acelera hacia abajo en el plano inclinado. Coloco un sistema de referencia hacia abajo en el plano inclinado X y otro perpendicular, bueno, otro eje, ¿no? Perpendicular. Entonces el bloque B lo voy a analizar en este sistema de referencia, ¿correcto? Ya, comencemos con el bloque A, que es un poquito más sencillo de analizar, dado que solamente tiene dos fuerzas aplicadas a él. Coloquemos esto por acá, planteamos, ¿de acuerdo? Bloquecito A. Sumatoria de fuercitas en el eje Y, recuerda acá el eje Y. Esto de acá es igual a la masa del bloque A, que es 4, multiplicado por su aceleración. De ahí te puedes dar cuenta rápidamente que hacia abajo es el positivo, sería entonces 4G menos T igual a 4A. Y esto es mi primera ecuación. Podemos llamarle aquí ecuación alfa, ¿de acuerdo? De la misma forma, analizaremos el bloque B. Pero para el bloque B, el sistema de referencia dado, te das cuenta que esta fuerza, que es el peso, no aparece ni en el eje X ni en el eje Y. Eso significa que debemos descomponer el peso. El peso tendría dos componentes, una componente paralela al plano y otra componente perpendicular, una en X y la otra en Y. Esta componente paralela al plano es siempre el peso seno del ángulo del plano inclinado con la horizontal, o sea, 37. Y el otro es obviamente el coseno de 37. Si quieres colocar el ángulo está acá, 37. Ya está. Muy bien, a partir de acá vamos a realizar la suma de fuerzas primero en el eje Y. ¿Pero por qué primero en el eje Y? Lo que pasa es que debo conocer la normal, porque recuerda que la fuerza de fricción que aparece en el eje X se calcula con la normal, ¿no? Esta cosita es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento cinético, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. La suma de fuerzas en el eje Y que está por acá es igual a 0, porque este eje Y es la dirección perpendicular al plano inclinado. Pero recuerda que aquí no hay aceleración, ¿no? Porque este bloquecito se mueve solo a través del plano inclinado. Suma de fuerzas 0. Ya está. Luego, la normal hacia arriba en el eje Y, N. Y esta cosita, menos 6G coseno de 37. Y esto es igual a 0. Ya, ahí recuerda que la gravedad es un vector vertical hacia abajo, cuyo valor siempre será 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Acá voy a reemplazar ese valor, 9,8. Y de ahí entonces ya tendrían la fuerza normal, que es 46,96 newton. Recuerda, N, símbolo de la normal, este N pequeñito sería la unidad newton. Ya, con esto ya tenemos entonces la fuerza de fricción cinética, ¿no? Porque recuerda que es la normal por el coeficiente de fricción cinético. Ya, la normal, ¿cuánto vale? Ahí arribita está, 46,96. El coeficiente de fricción cinético es dato 0,4. Ya, multipliquemos y obtenemos el siguiente valor. 18,784 newton. Listo, con eso entonces ya tenemos por este lado, la fuerza de fricción. Ahora, recuerda, seguimos analizando a B en el eje X. Sumatoria de fuercitas en el eje X es igual a la masa de B, que recuerda que es 6 kilogramos, multiplicado por su aceleración. Veamos. En el eje X, aquí me doy cuenta que está la tensión.
Y también está esta componente del peso. Ambos están apareciendo en el mismo sentido del eje X positivo. Sería 6G seno de 37. Nada más. Menos la fricción cinética, ¿no? Menos la fricción cinética, porque esta aparece en el sentido contrario a este eje. Y esto es igual a 6A. Esto sería entonces la ecuación beta. ¿De acuerdo? Ahora la ecuación alfa la sumo con la ecuación beta. ¿Por qué? Porque en la ecuación alfa la tensión aparece restando y en la ecuación beta la tensión aparece sumando, lo cual es una ventaja, ¿no? Con eso eliminamos una incógnita. Ya indiquemos por aquí entonces que haremos eso. Sumaremos alfa con beta. Ya, sumando alfa y beta tenemos por aquí 4G. Menos T más T se va. Más 6G seno de 37. Menos la fricción cinética. Ya, y ahora a la derecha. 4A, 6A, 10A. Recordando que este valor se conoce, lo hemos calculado, 18,784 y la gravedad es 9,8. Con eso obtenemos la aceleración. 5,58 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? Con esta aceleración puedes hallar la tensión en esta ecuación. Vamos a indicar por aquí. Ahora eso lo voy a reemplazar en la ecuación alfa. De repente te preguntarás, pero ¿para qué hallamos la tensión? La tensión la estamos hallando porque recuerda que necesitamos conocer todas las fuerzas para luego calcular el trabajo de cada fuerza, ¿no? Y luego sumar trabajo total. Ya está. De ahí tenemos entonces el valor de la tensión. Aquí he reemplazado el valor de A que hemos hallado. Esto de la tensión nos da 16,88 newton. Y listo. Con eso ya tenemos la tensión, por lo tanto ya conocemos la fuerza que está acá, conocemos la fricción, la normal, conocemos todas las fuerzas. Lo que nos falta ahora determinar es la distancia de recorrido. Porque recuerda que esta cosita ya sé que va a descender cierta distancia, porque va a originar un desplazamiento. Él también va a descender la misma distancia, porque recuerda que el tiempo que vamos a analizar es el mismo, ¿no? Él se va a mover, dice, 5 segundos. Los primeros 5 segundos de su movimiento. 5 segundos recorre esta distancia. 5 segundos recorre esta distancia. Muy bien, para nuestra suerte la aceleración es constante. Y eso es una gran ventaja, porque si la aceleración es constante significa que es un MRV o es un movimiento con aceleración constante. Y siempre que es un movimiento con aceleración constante se conoce su distancia o se puede hallar su distancia. La podemos hallar con esta ecuación. La distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. En este caso recuerda lo que dice el problema. Dice que parten del reposo. Acá está. Ambos bloques parten del reposo. Por lo tanto la velocidad inicial vale 0. Y ahora la distancia ya la podemos hallar simplemente reemplazando el valor de la aceleración, que es 5,58, multiplicándolo por el tiempo elevado al cuadrado. Recuerda que el tiempo son 5 segundos, será entonces 5 al cuadrado y todo esto sobre 2. Obtenemos entonces la distancia que se mueven, que es 69,75 metros. Esa es la distancia que logran moverse los bloques. Él a través del plano inclinado y él en la vertical. Bien, con todo eso entonces, ahora procedemos a calcular el trabajo neto sobre cada uno de los bloques. Bien, ahora vamos con el cálculo de los trabajos. A ver, primero para el bloque A. A ver, comencemos por aquí. El trabajo de la tensión desde el inicio hasta el final es igual a el valor de la tensión, la fuerza, multiplicado por la distancia por el coseno del ángulo que están formando, la fuerza con el desplazamiento. A ver, rapidito hacemos la fuerza con el desplazamiento. Vemos que esta cosita, la fuerza está vertical hacia arriba, pero el desplazamiento es hacia abajo. Aquí voy a colocar el desplazamiento. Ya está. Ahí está el desplazamiento y como te das cuenta, la colita de los vectores, ahí está, están formando 180 grados. En este caso entonces, tenemos que esto es 180 grados y recuerda que la tensión la hemos calculado previamente, aquí está,
16,88. Y la distancia está arriba, 69,75. De ahí ya tenemos el trabajo realizado por la fuerza de tensión. Menos 1177,38 Joule. Listo, sigamos. Nos falta el trabajo del peso. Por acá. El trabajo del peso, 4G. Del inicio hasta el final. Ya sabemos cómo es esto, ¿no? Recordemos. Peso 4G multiplicado por la distancia, por el coseno del ángulo que están formando, el peso con el desplazamiento. Peso, desplazamiento hacia abajo, flechita con flechita, 0 grados están formando, ¿no? 0 grados. Y podemos observar o podemos recordar que esto de aquí lo hemos hallado, 69,75. 79,75 y la gravedad, recuerda, 9,8. Y de ahí tenemos entonces el trabajo del peso. 2.734,2 Joule. Y listo, con eso entonces ya tenemos el trabajo total o trabajo neto sobre el bloquecito de 4 kilogramos, ¿no? El bloquecito A. Escribamos por aquí entonces, el trabajo neto simplemente consiste en sumar el trabajo de todas las fuerzas sobre este bloque, que son esas dos de acá, tensión y peso. Sus trabajos son estos, sumemos. 1556,82 Joule. Y listo, con eso entonces se terminó para el bloque A. Ahora continuemos con el bloque B. Por cierto, esta es la respuesta para el bloque A. Esa es su respuesta, el trabajo neto sobre el bloque A. Ahora con el bloque B, algo parecido. Calculemos el trabajo de todas las fuerzas. A ver, el trabajo de la fuerza de tensión del inicio hasta el final. Ya, será, ¿no? Ya sabemos aquí la formulita. Es tensión, distancia, coseno. El ángulo que está acá. A ver, podemos observar que la tensión es paralela al plano inclinado. O sea que la tensión aparece acá. Pero también podemos observar que el desplazamiento es paralelo al plano inclinado. O sea que el desplazamiento y la tensión están en la misma dirección. Los vectores colita con colita están formando 0 grados. Esto de aquí es 0 grados. Y ahora reemplacemos el valor de la tensión, que es 16,88, y el valor de la distancia, 69,75. Y con eso ya tenemos la tensión. Bueno, su trabajo, ¿no? Es 1177,38 Joule. Listo, el trabajo de la tensión. Sigamos. Ahora vamos con el trabajo del peso. Recuerda el peso que está acá. 6G. Del inicio hasta el final. Ya, sería así, ¿no? El peso, que es 6G, multiplicado por la distancia, por el coseno de cierto angulito. Ese angulito debemos hallar. A ver, veamos. El peso yo sé que es un vector vertical hacia abajo. Aquí está el peso. 6G, aquí está su colita. Ya, desde su colita vas a colocar el vector desplazamiento, que ya sabes que es un vector en esta dirección, paralelo al plano inclinado. Como este vector desplazamiento es paralelo al plano inclinado, significa que con la horizontal está formando 37 grados. O sea que aquí está 37 grados, ¿de acuerdo? Pero como esto de aquí es horizontal y el peso siempre es vertical, aquí es 90 grados, por lo tanto aquí tenemos un triángulo rectángulo de 37, 90 y aquí tendría que ser entonces 53. Y ese es el ángulo que están formando el vector desplazamiento con el vector peso, el ángulo que forman las colitas de sus vectores. Aquí es 53. Ya, de ahí recordemos que este ángulo, esta distancia es conocida o lo hemos calculado en todo caso, 69,75. Y operando obtenemos 2468,22 Joule. Ya está. Trabajo del peso. Sigamos.
Nos falta todavía dos fuerzas más. El trabajo de la fuerza de fricción cinética desde el inicio hasta el final, formulita nada más, ¿no? Es el valor de la fuerza multiplicado por la distancia, por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Vamos con el ángulo. El desplazamiento, como puedes observar, es paralelo al plano inclinado, ¿no? Desplazamiento. Pero también, como puedes observar, la fuerza de fricción es paralela al plano inclinado, pero es hacia arriba. Colita con colita, te das cuenta que entonces el ángulo que están formando es 180 grados, ¿no? A diferencia de acá, que es 0 grados. Las flechitas tienen el mismo sentido y aquí tienen sentido contrario. Por eso están formando 180 grados. 180 grados. A ver, la fuerza de fricción cinética lo hallé previamente, 18,784. 784 y esta distancia 69,75. De ahí tenemos el trabajo de la fuerza de fricción, que es menos 1310,18. Estoy redondeando a dos decimales nada más, ¿de acuerdo? Ya. Luego tenemos por aquí el trabajo de la fuerza normal, del inicio hasta el final. Formulita, formulita nada más, ¿no? Normal, distancia, coseno. Ya, ese angulito es el que me interesa. Para eso vamos a dibujar el vector desplazamiento que ya sabemos que es en la rampa para abajo. Ahí está el vector desplazamiento. Pero recuerda que el vector normal es perpendicular a las superficies en contacto, o sea que es perpendicular a la rampa. Por eso el vector normal aparecería por acá, perpendicular al desplazamiento, porque recuerda que el desplazamiento está ocurriendo aquí en la rampa, ¿no? Y ellos son perpendiculares. Por lo tanto, el ángulo que forman los dos vectores en sus colitas es 90 grados. Y aquí el trabajo es igual a 0 y eso lo sabemos porque recuerda que siempre el trabajo de una fuerza perpendicular al desplazamiento o al movimiento, siempre su trabajo es 0. Y listo. Ahí tenemos los 4 trabajos de las 4 fuerzas mostradas, que son las de color amarillo. Y ahora sí, calculemos el trabajo neto del inicio hasta el final. Simplemente vas a hacer la suma algebraica, o sea, con signo, de los 4 trabajos que hemos calculado previamente. Esto es 2335,42 Joule. Y listo, con eso entonces ya tenemos el trabajo neto sobre el bloque B. Una observación con respecto a los resultados, no esperes que los dos trabajos netos sean iguales, ¿de acuerdo? Porque cada uno de estos cuerpos está sometido a fuerzas diferentes. Por ejemplo, el peso ya es diferente entre ellos dos. Además, el bloque B también está sometido a la fuerza de fricción, cosa que no está sometido el bloque A. Por eso es de esperarse que su trabajo neto sea diferente, ¿no? El trabajo neto sobre él, diferente. Y listo, amiguitos. Entonces con eso terminamos este problemita y también el videito. Nos vemos hasta luego. Chau, chau.